por parte del Estado. Ahora, doctor, me decía usted hace un momento antes de comenzar la entrevista que no solamente está adelantando sectores del delito en el país, acciones de amenaza física, sino que además se adelantan campañas de desprestigio, Sí. como la que ocurrió contra usted. Sí, señor. ¿Cómo es el caso? Aquí hubo puntualmente un caso de un arroz en donde infortunadamente algunas personas inescrupulosas mostraban información que no es cierta. Una información en el sentido que se determinaba que un arroz que nosotros teníamos almacenados en las bodegas de Almagrario en la sede de la DIAN en Cali, se encontraba dañado, puntualmente 40 toneladas de arroz, con base en un documento que el documento es cierto, un documento del ICA, pero lo que no es cierto fue la forma como se dio la información, el contexto en el que se dio. Porque ¿qué dice el documento del ICA? El documento del ICA dice que de ese arroz, ese arroz presenta lepidópteros y huevos de, perdón, larvas y huevos de lepidópteros, que es un animalito que se conoce comúnmente como la palomilla, y que con base en ese documento, con base en ese certificado que había expedido el ICA, pues se determinaba que el arroz estaba dañado. Lo que no es cierto, porque el mismo documento del ICA establece a renglón seguido que se sugiere o se recomienda que se haga fumigación con fósforo de aluminio para efectos de preservarlo. Y es lógico, si un arroz estuviese dañado, pues el ICA no va a sugerir que se haga una fumigación. Entonces, digamos que eso hizo parte de esa campaña de descrédito. Hay un sector pequeño de gente que está inconforme. Sí, obviamente, eso hace parte, cuando uno quiere hacer las cosas correctamente y hacemos parte de un gobierno que quiere hacer las cosas bien, estamos aplicando las políticas del buen gobierno, estamos dejando de lado las malas prácticas y que se pueden hacer las cosas bien, correctamente, sin necesidad de apelar a las malas prácticas que en alguna ocasión pues ha tenido la vieja aduana, porque para nadie es un secreto que también, infortunadamente, deslegitimados estuvimos. Estamos buscando es precisamente con estas buenas acciones legitimar que la gente crea en nosotros, que la DIAN es una entidad que sirve, que es una entidad que además de prestar un control, también está prestando un servicio, pero que no vengan a manchar nuestro buen nombre, ni la imagen, ni mía, ni el director, ni de la DIAN, ni de la entidad, porque pues obviamente que esos son temas que de alguna manera aburren, pero igual es uno de los riesgos tantos que tenemos que asumir cuando estamos ocupando cargos como el que yo tengo en este momento. Pero mire, sobre el caso del arroz que estamos hablando, ¿de quién es el arroz? Yamit, no tenemos en este momento conocimiento quién es el propietario del arroz. 40 toneladas. Lo que pasa es que las 40 toneladas no corresponden a la aprehensión inmediata de un medio de transporte. Son aprehensiones que se han venido haciendo durante un determinado periodo y ahí hay varios dueños. Ahora, los únicos que tenemos identificados son los transportistas. Pero no los dueños. Pero no los dueños, porque es que el tema es que si ese arroz llega a superar el tope que establece la ley penal colombiana de los 50 salarios mínimos, pues obviamente ya estarían incursos en un delito, no solamente en un tema aduanero administrativo, sino que se estarían inmersos en un tema penal, porque trata de un delito de contrabando o favorecimiento de contrabando. Y una parte de la base de la sospecha, quiero decir, de que un cargamento de arroz que se captura cerca de Cali, pues viene de Ecuador. Obviamente, y además nosotros sí hemos determinado, hemos llegado a investigaciones en el que ese arroz es reempacado, ese arroz... ¿Cómo es eso? O sea, es arroz de procedencia ecuatoriana o de procedencia peruana en otros casos, y en la frontera lo reempacan, lo sacan de los sacos en el cual dice que es producción ecuatoriana o peruana y lo pasan a sacos en donde dice hecho en Colombia, producido en Colombia, trillado en Colombia, pues. Entonces, y con documentos que le dan apariencia de legalidad, porque no, obviamente una mercancía extranjera se ampara con una declaración de importación, pero en este caso como le quieren dar visos de legalidad, de ser nacional, pues el documento que ellos van a esgrimir, los transportistas que van a trasladar ese arroz por el interior del territorio nacional, van a hacer facturas de compra a proveedores nacionales. Cuando uno empieza a hacer la averiguación de quiénes son esos proveedores, hemos encontrado que hay proveedores que corresponden a molinos de la población de San Miguel Putumayo. Y uno va a mirar San Miguel Putumayo qué molinería tiene, o sea, es así el tema de complicado con el contrabando de arroz en este país.
Nosotros en la aduana de Cali, ha sido también política, el director, de hecho nosotros a nivel nacional tenemos una meta, todas las aduanas del país, que hay 5 sectores que hay que atacar puntualmente, que es los cigarrillos, que son los licores, que es el arroz, los textiles y las confecciones. El tema del arroz ha sido un tema sensible y nosotros en el Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, básicamente no hemos sido ajenos al mismo y hemos propinado pues unos golpes considerables. Hasta el punto pues que la gente se incomoda con ello también, ¿no? Claro. Porque no ¿Qué es la acción que usted denuncia que hay contra usted? Hay una acción, hay una acción Es prestigio. desprestigio. Ese es prestigio, o sea, no es más, o sea, es mancillar el buen nombre, el honor y atentar contra el principio de la veracidad al decir lo que no es cierto. Pero ahora, doctor Reina, dijo usted hace un momento, es que en la frontera, al pasar al arroz del Ecuador, cambian su Lo reempacan. Lo reempacan. Pero ahí también es culpable la DIAN. ¿Quién cuida las fronteras? Mire, aduanas. el tema, no solamente las aduanas. La policía. Es un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional donde Pero ahí están ustedes metidos, entonces. Claro, claro, pero es que el tema también es, créame que ese arroz no va a pasar por el puente Rumichaca y me resisto a creerlo, enfrente de los funcionarios de la DIAN. Normalmente ese arroz viene por trocha, y yo no estoy hablando de San Miguel Putumayo. ¿Cómo hace para llegar un arroz de San Miguel Putumayo al interior del país? Porque es que ese arroz no se queda en Cali, mucho ese arroz va incluso hasta la costa atlántica. Entonces, nosotros hemos detectado esas rutas, pero el tema es, obviamente, vaya usted a ejercer control o vaya usted a cuidar una frontera extensa como la que tenemos nosotros con el Ecuador, es algo complicado, Ahora, el tema es, si vienen con visos de legalidad, es mercancía que trae, le digo, facturas, entonces traen armado los documentos que de alguna manera pretenden esgrimir para pretender burlar a las autoridades aduaneras. Entonces diría que no es tan cierto, pues que nosotros como tal no ejerzamos los controles porque los estamos ejerciendo. Ahora, el caso concreto del doctor Javier Reina es un abogado suministró unos documentos que no sé si eran falsos o no sé, en donde lo acusaban, no sé, de que 40 toneladas de arroz se habían perdido por una negligencia suya al exigir 90.000 pesos para... No, que por desidia de la DIAN en no pagar 90.000 pesos se perdieron 40 toneladas de arroz. Por eso, y que usted es responsable. Sí, obviamente. ¿Por eso acusándolo de qué? Mire, eso es tan infame, tan mentiroso, tan traído los cabellos, que primero nosotros como entidad estatal, nosotros para cualquier dinero que salga para efectos de erogar, de pagar un gasto, son dineros que están previamente autorizados y hacen parte de un presupuesto y hacen parte de un contrato. Entonces, bueno, voy para allá. Entonces, ¿cómo por 90.000 pesos no se va a pagar un certificado de aptitud de un laboratorio para que diga que el arroz es bueno o no es bueno para el consumo humano? Eso no es cierto, porque hay un contrato, el contrato como corresponde se agotó, se hizo la respectiva edición, ¿y qué correspondió hacer? Lo que la misma orden administrativa 003, que es una normatividad interna que tenemos en la DIAN, establece, hombre. Entonces, cuando no se pueda, a través de un certificado particular, de un laboratorio particular, entonces acuda a las secretarías territoriales de salud o al INVIMA, según el caso. Eso fue lo que hicimos nosotros. Y el certificado de aptitud, para la fecha en que se dice que está dañado el arroz, no existía. Simple y llanamente porque ese certificado de aptitud solamente lo íbamos a obtener formalmente el 8 de abril de este año, que fue cuando el INVIMA dijo, este es el resultado del arroz. Entonces, y obviamente va a salir un arroz que no es apto para el consumo humano y otro arroz que es apto para el consumo humano. Entonces, el tema no es, como os digo, que es que el arroz estaba dañado en ese momento, porque no existía el tal certificado de aptitud. Por eso. Pero entonces lo que querían hacerle simplemente era hacerle daño a su buen nombre. Sí, claro, indiscutiblemente, eso es lo que de alguna manera, y ese es el mensaje, ¿no? Eso es lo que quieren, Vuelvo y le digo, es un grupo reducido porque yo sé que cuento con el apoyo de la mayoría de funcionarios de la administración de la aduana de Cali, funcionarios comprometidos. No sé, pero digo, la versión contra usted fue lanzada por un abogado. Pues me entero ahora que es un abogado. Yo quisiera saber quién fue, porque igual de todas maneras el daño lo hicieron.
contra mi buen nombre, contra la imagen. En este momento estoy investigado, obviamente pues las autoridades les corresponde oficiosamente hacer las averiguaciones respectivas hasta el punto si es cierto que existió tal negligencia y tal desidia y si efectivamente se perdieron esas toneladas de arroz que se dicen por negligencia de, en este caso mía. La investigación que dice usted adelanta contra usted, ¿quién la adelanta? Respóndame, doctor René, inmediatamente después de este resumen de noticias que fue las que CNI transmitió a través de su teléfono celular el día de hoy.